En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos por concluir el libro de Romanos. En el capítulo 15, verso 22 en adelante, el apóstol Pablo habla de los planes futuros que él tiene. Él habla de que anhela y desea visitar Roma. También al principio de la epístola dice que tuvo varios intentos de ir a Roma para participar, para hacer partícipe a los cristianos de ese lugar algún don espiritual, no solamente para dar lo que él había recibido de parte de Dios, sino también que Pablo era un hombre que era receptivo para recibir lo que Dios había ministrado a los demás hermanos, porque en el Evangelio nosotros nos ministramos los unos a los otros según el grado de sabiduría adquirido o según los dones y la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno. Así que nosotros somos interdependientes en el sentido de que yo doy según lo que Dios me ha dado y según los dones y las capacidades que Dios me ha concedido por el Espíritu Santo, y yo recibo de los otros hermanos también lo que Dios les ha dado a estos hermanos y ellos me ministran a mí, porque nadie es capaz por sí mismo. Somos sencillamente miembros del cuerpo de Cristo e interdependientes los unos de los otros. Entonces Pablo habla de los planes futuros. Dice que él quiere predicar el evangelio en toda región e ir también a los hermanos que están en Roma, y dice que él va a ir primero a España a predicar el evangelio y que él tiene planes que después de España pueda ir a Roma, a la capital del Imperio Romano, donde era necesario predicar el Evangelio y donde era necesario mandar una epístola especial que hablara de las doctrinas más importantes del Evangelio. Algo así como un resumen, un compendio de todas las doctrinas de la salvación que tiene el Evangelio de Jesucristo. Entonces él habla de esos planes, pero en el versículo 25 del capítulo 15 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar los materiales. Este es el criterio de Pablo. Pablo dice que los gentiles han recibido la salvación, el conocimiento de la palabra, principalmente del Antiguo Testamento, y el conocimiento del Nuevo, porque las epístolas fueron escritas siempre bajo la supervisión de los apóstoles originales, y los apóstoles eran judíos. Así que todos los bienes espirituales que los gentiles habían recibido, lo habían recibido de parte del pueblo judío, del pueblo israelí, que era el pueblo escogido por Dios.
Y el argumento de Pablo es este, hermanos, es un argumento de compensación. Es donde habla de la ley de la compensación, que los gentiles han recibido las riquezas de la sabiduría divina a través de los labios de los judíos que se convirtieron a Cristo, y que esos bienes espirituales son eternos y de un inmenso valor. Luego, entonces, los gentiles, las iglesias gentiles fundadas principalmente por el apóstol Pablo, tenían una deuda moral para con los judíos, para con el pueblo escogido de Dios, los israelitas, porque si habían recibido el conocimiento de Dios, ahora ellos podían retribuir a los judíos los bienes materiales. En aquella época, amados hermanos y hermanas, las iglesias gentiles tenían más recursos económicos que las iglesias judías. El pueblo de Israel estaba en esa época en un problema económico. Había mucha pobreza en el pueblo de Israel, además que la mayoría de los cristianos eran perseguidos y algunos de los bienes que ellos tenían eran requisados por el gobierno, por el Sanedrín, incluso por el Imperio Romano. Entonces Pablo recibió la recomendación de que era necesario hablarle a las iglesias gentiles y obtener o recoger una ofrenda especial para los pobres de Jerusalén. Por eso dice Macedonia, los hermanos de Macedonia, de la región de Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque cuando alguien nos habla del Evangelio, cuando alguien enriquece nuestro espíritu con las riquezas espirituales de Dios, nosotros adquirimos una deuda moral para con esas personas. Por eso Pablo en sus epístolas recomienda que todos los que reciben la enseñanza de los maestros, de los predicadores, de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros, tenemos una deuda con ellos y que tenemos que tenerlos en doble honor y proveerles y suplirles sus necesidades materiales, porque estas personas han dedicado a tiempo completo su vida en la predicación del Evangelio. Así que, en cuanto haya concluido con esta misión, dice el apóstol Pablo, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Se habla aquí, Pablo habla de un fruto, del fruto que habla de la ofrenda, Y Pablo habla de este fruto como un fruto de gratitud. Siempre es por causa de que somos hermanos, porque estamos unidos a Cristo, porque somos hermanos por la fe en la persona de Jesucristo y por el hecho de que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces el distintivo principal de nosotros es el amor. Tenemos que atender las necesidades de los demás, de los hermanos, hacer el bien mayormente a los de la fe, pero también manifestar el amor y solidarizarnos con todas las personas que tengan necesidad, si nuestro vecino, si nuestro familiar, si nuestro hermano en la fe o cualquier otra persona
tiene necesidad, es la mejor ocasión y oportunidad para manifestar el amor de Cristo atendiendo las necesidades de esas personas. Por eso Pablo dice, cuando haya concluido con esta misión de llevar esta generosa ofrenda a los pobres, a los hermanos pobres en Jerusalén, entonces pasaré a vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de las bendiciones del Evangelio de Cristo. Pablo habla de una abundancia. Dice Pablo en otra epístola, como no teniendo nada, pero enriqueciendo a muchos. Esos somos precisamente los que predicamos. No tenemos muchos bienes materiales, porque el Señor nos ha llamado para que en las 24 horas del día nosotros sirvamos a los demás los bienes y riquezas espirituales que el Señor nos ha dado a nosotros. Y aunque no tengamos cosas materiales, como dice Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, como pobres en lo material, pero enriqueciendo a muchos en lo espiritual, entonces nosotros cumplimos este ministerio. Amado hermano pastor, evangelista, predicador, hermano, usted que hermano y hermana, usted que ha sido llamado para exponer las Escrituras y para enseñar a los otros las riquezas espirituales del Evangelio, no se preocupe mucho, no se preocupe. Si Dios lo ha llamado, proveerá y suplirá sus necesidades materiales. ¿Recuerda usted cómo el Señor, para enseñarles esta lección de que Dios suple a las necesidades de sus siervos y de sus siervas, mandó a sus discípulos diciéndoles: no lleven 2 túnicas, no lleven dinero en el cinto, no lleven comida, no lleven 2 pares de sandalias, vayan y prediquen el Evangelio. Y los discípulos salieron en esa prueba de fe, en esa enseñanza básica y esencial para nosotros, los predicadores y los siervos de Dios, salieron y predicaron el Evangelio. Cuando volvieron contentos de cómo Dios los había apoyado y había estado con ellos, y cómo Dios les había dado gran poder espiritual para sanar a los enfermos, porque Cristo les dice: vayan, entren a las casas, y si hay enfermos, oren por ellos, sanen a los enfermos, resuciten los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces ellos cumplieron con ese mandato. Cuando regresaron, vinieron muy contentos y dijeron al Señor: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les preguntó en otra ocasión referente a esta experiencia que habían tenido. Y les dijo: cuando yo los mandé sin nada, ¿les hizo falta algo? Y la respuesta unánime de todos los apóstoles fue esta: no, Señor, no nos hizo absolutamente falta nada, porque Dios suple para las necesidades de su obra. No solo nos ha reclutado para que seamos sus siervos y expongamos su palabra, sino que también Él suple las necesidades de todos nosotros que hemos sido llamados, y suple las necesidades que se presentan cotidianamente en la obra de Dios. Tenemos que tener fe y confianza, como Pablo dice aquí, ¿verdad? Que Dios le ha suplido y que Él está dispuesto a ir a donde sea conforme a la guianza del Espíritu Santo.
Así que él pide oración a todos los hermanos y dice para que me ayudéis orando a mí por Dios que yo pueda cumplir el ministerio. Esa es una de las responsabilidades que todo miembro de una iglesia local tiene. Orar por su pastor, por los líderes, por las personas que predican y enseñan el evangelio, y orar por los que están a tiempo completo predicando el evangelio de Jesucristo. Y piden oración que el Señor le ayude a Pablo cumplir con este ministerio y que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, como en efecto así fue, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Esos eran los planes de Pablo. Buenos planes, positivos planes, conforme a la voluntad del Señor. Porque así son los planes del Señor. Lo que hace el Señor con nosotros es perfecto. Su voluntad es buena, es agradable y también es perfecta. Y pide en oración que Él sea librado de rebeldes, librado de sus enemigos, librado de los falsos maestros y profetas, y librados también del imperio romano que perseguía a los cristianos, y librado también del Sanedrín que había endurecido su corazón y que ahora perseguía a los apóstoles, a los predicadores que anunciaban la resurrección de Jesucristo y que anunciaban que la salvación venía por la obra de Cristo realizada en la cruz cuando Él murió por nosotros, y los pecados nuestros fueron colocados en el cuerpo de Cristo, y Cristo llevó la pena que merecían nuestros pecados, que es la muerte, porque la Biblia dice, hermano, dice que la paga, o sea, las consecuencias, la sentencia legal contra los pecadores es la muerte. Es una sentencia, es de muerte, es una pena capital. Solo que la palabra muerte no significa dejar de existir, sino estar separado eternamente de Dios en un lugar donde la Biblia lo describe como un lago de fuego o un lugar de tormento, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto es lo que Pablo habla en el capítulo 15, verso 22 al 33. Y Pablo habla y dice, yo quiero, ir a Roma, yo quiero pasar por España, estos son mis planes, voy a Jerusalén a entregar la ofrenda. Casi siempre Pablo se hacía acompañar de los delegados de cada región, de cada iglesia que había contribuido con una generosa ofrenda. Era una ofrenda muy valiosa, muy generosa y abundante que Pablo llevaba. Pero Pablo, para que la gente no tuviera malicia en su corazón, él se hacía acompañar por cada delegado de cada iglesia que había contribuido para los santos en Jerusalén, porque él establece un principio de administración del dinero, dice, porque no solamente hacemos las cosas honradamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Entonces, para que nadie hablara mal, con malicia, de la administración de ese dinero, entonces Pablo se hizo acompañar por cada delegado de la iglesia que había dado esas ofrendas generosas. Un principio de administración del dinero para nosotros, hermanos,
para la iglesia de nuestros días. Tenemos que hacerlo todo honradamente. Tenemos que dar fe y testimonio y prueba de hasta el último centavo que gastemos de las ofrendas generosas que los hermanos consagran para la obra de Dios, para evitar que se hable mal de nosotros, que se nos juzgue de una manera injusta, porque todo tenemos que hacerlo honradamente. Delante de Dios, pues no necesitamos presentarle pruebas a Dios, pero delante de los hombres sí. Por esa razón, cuando las iglesias administran los dineros, diezmos, ofrendas especiales y toda clase de dinero que entra al tesoro de la iglesia, tiene que ser administrado muy bien. Y cuando se dan los informes, los tesoreros, cuando se dan los informes en la iglesia, no solamente desglosan las entradas y las salidas, los gastos y cómo se ha administrado ese dinero, sino que se presentan las pruebas, facturas, recibos, los cheques que se han emitido. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque tenemos que hacer las cosas honradamente delante de los hombres. Y la única manera de hacer las cosas honradamente delante de los hombres es mostrar las pruebas de cómo se ha recibido el dinero y cómo el dinero ha salido y se ha gastado o se ha invertido, que es la mejor palabra, cómo invertimos el dinero. Así que cualquier persona que solicita una ofrenda para la obra de Dios, esa persona que solicite esa ofrenda está ética y moralmente obligado a presentar las pruebas. Así que seamos honrados en todo para honrar al Señor. Dios le bendiga, amado. Y mañana entramos al capítulo 16 de Romanos y ya en esta semana concluimos el libro de Romanos y vamos a empezar a estudiar el libro de Santiago. Así que lea el libro de Santiago. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.